Bienvenidos una vez más a su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. En el siguiente segmento escucharemos la siguiente alabanza. Todo pasará, lo más importante sigue siendo tú. Pongo mis ojos en lo eterno, lo más importante sigue siendo tú. Y aunque no vea lo prometido, lo más importante sigue siendo tú. Nada de lo natural me enamora más, solamente tú. Nada, ninguna enfermedad me hará dudar, sigue siendo tú. Los cielos y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Y aunque no vea lo prometido, lo más importante sigue siendo tú. Y nada de lo natural me enamora más, sigue siendo tú. Y aunque no vea lo prometido, lo más importante sigue siendo tú. Y nada de lo natural me enamora más, solamente tú. A continuación con ustedes, en la palabra de Dios, el profesor Juan Baños Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, un gusto reanudar nuestro compromiso de amor, de amistad, de cariño, de enseñanza, de escudriñar las santas y benditas escrituras. En esta ocasión, nuestro tema está titulado, por así decirlo, como la razón, la emoción y la convicción. Y nuestro respaldo bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37. Dice de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Cuando hablamos de estos tres elementos, es importante darnos cuenta de lo siguiente: que tanto la razón como la emoción son características propias e inherentes a nuestra condición
de ser humanos. Solo el hombre ha sido dotado por Dios al crearlo con estas capacidades. La posee él, el hombre, en forma exclusiva. Y es por ellas que el ser humano se dota de conocimientos y de experiencias. Ellas son las que van formando y que van dotando nuestro bagaje de la vida propiamente tal. Muchos privilegian la razón sobre la emoción. Otros privilegian la emoción sobre la emoción. Pero ambas tienen la importancia de poder transmitir el conocimiento de tal manera, ¿no es cierto?, que va incluyéndose en nuestro ser, en nuestro bagaje del conocimiento. En lo personal creo que el ideal es tener un equilibrio entre ambas. El ideal es tener, ¿no es cierto?, razón y tener también emoción en nuestro bagaje espiritual, en nuestro bagaje de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque creo de que ambas nos llevan a un fin determinado, que son las convicciones. Si nos falla la razón y nos falla la emoción, nuestras convicciones podrían resultar equívocas. En lógica hay un principio que dice que una premisa falsa lleva a conclusiones falsas, aunque todo el resto del proceso haya sido bueno. Un ejemplo: si la premisa es 2 más 2 es igual a 5, todo lo que hagamos posteriormente va a estar malo. ¿Por qué? Porque nuestra premisa está mala. Porque 2 más 2 es 4 y no 5. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el ideal, ¿no es cierto?, es que todo lo que tomemos, ya sea de la razón como ya sea de la emoción propiamente tal, vayan, ¿no es cierto?, hacia el conducto final, hacia el objetivo final, que es la convicción. Si eso no ocurre, nuestro trabajo muchas veces va a ser en vano. Lo primero es la razón en el conocimiento de Dios. Los argumentos que muchas veces nos esgrimen, los argumentos que muchas veces nos dicen, convencen a una persona de la existencia de que hay un Dios. El estudio posterior le permite profundizar esa fe inicial de que Dios sí existe. Tercero, los conocimientos le dan la seguridad o cierta seguridad para permanecer en esa fe que se está involucrando uno. El saber lo capacita como para enseñar también a otros. Es decir, en esto se va enseñando unos a otros. En el saber adquiere cierta seguridad que nos permite poder estar en lo que estamos sin que esa seguridad pudiera ser removida, excepto a causa de algunas situaciones que la vamos a ver en forma posterior. Y esto que remece, ¿no es cierto?, lo que es la razón, son la aparición de los problemas. Cuando nacen las adversidades de la vida, cuando los vientos nos son contrarios, cuando los sabores son amargos y cuando nuestro mundo se nos cae, nuestra fe se ve afectada y comprobamos amargamente que el conocimiento que habíamos adquirido no es suficiente para seguir adelante. Y pasamos a engrosar el ejército de los cesantes cristianos, que hay muchos por ahí. Dicho en palabras de un famoso predicador, muchas veces al bailar con la fea se produce una estampida de cristianos que fueron enseñados a que no les iba a pasar nada y por eso van poco a poco, ¿no es cierto?, saliéndose de las huestes del Señor. Ahora bien, existe otra manera de conocer a Dios y eso es mediante la emoción. Todo comienza con una invitación a un culto, a una campaña, a un servicio determinado, y uno o alguien va a la iglesia y allí, ¿no es cierto?, se encuentra que
que lo llevan a buscar una solución a algún problema o a algún requerimiento humano, y vemos que Dios inmediatamente obra de una manera especial, de una manera extraordinaria, y eso produce no una situación en nuestra mente, sino que en nuestro corazón, en nuestras emociones, de tal manera que nos vamos, mediante esta experiencia, nos vamos adentrando en las cosas del Señor. Nos emocionamos, nos conmovemos, experimentamos el beneficio divino. Comenzamos una carrera de fe adoptando todo aquello que o se nos requiere o que se nos exige, pero allí estamos y vamos avanzando, hasta que ocurre lo inevitable, el tiempo. ¿Qué ocurre con el tiempo? Es nuestro principal enemigo en esta naciente fe. Lo que antes nos llegaba con cierta rapidez, ahora resulta que Dios se torna más lento y más lento. Además, todo ese entusiasmo inicial ha ido menguando la dinámica de los cultos y ya no es la misma. Ahora como que se preocupan más de otros y no de uno. Hoy no soy tomado en cuenta. Pareciera ser que se olvidaron de mí. Pareciera ser que soy creyente de segunda categoría. Y comenzamos a resistir. ¿Hasta qué? Hasta que abandonamos. Y aparece ese golpe de gracia. Los problemas nos superan. Y eso que oramos, y eso que cumplimos, y a pesar de todo ello, también pasamos a engrosar el ejército de los cesantes cristianos. Yo viví en la ciudad de La Serena, Coquimbo, y allá se habla mucho de jugar en la cancha de tierra, es decir, se salió del evangelio. En otras partes se dice, el hermano José no camina, por así decirlo. Como que le hubiera dado una parálisis, ¿no es cierto?, a los miembros del cuerpo por el hecho de no estar en el evangelio. Pero ya o no camina, o están jugando en cancha de tierra, o despectivamente son descarriados, nos catalogan como primos y no como hermanos, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo recurrimos a eso? Recurrimos de la siguiente manera. Se nos ocurre una genialidad. Y la genialidad dice, si tenemos un poquito o un poco de conocimiento, o si tenemos conocimiento, más la emoción, esta cosa funciona. Y yo debo decirle que no funciona. Porque por mucho conocimiento que tengamos, o por muchas emociones o experiencias espirituales que tengamos, llega un momento determinado en que todas las cosas nos sobrepasan, los problemas nos sobrepasan, las enfermedades nos sobrepasan, las cesantías nos sobrepasan, las enfermedades, los dolores, en fin, lo que venga adverso, las tormentas adversas hacen tambalear el barco de la razón unido al barco de la fe. También se hunde y también pasamos a engrosar el ejército de los cristianos cesantes. Por eso es que yo creo personalmente que debemos unir la razón, debemos unir la espiritualidad, la experiencia, para que nos lleven a una convicción, a un sentido de la fe que va más allá de lo que creemos, y va más allá de lo que pensamos, y va más allá de lo que sentimos. Y eso son las convicciones. ¿Qué es una convicción? ¿Qué es una convicción? Es una certeza. Lo voy a leer, creo que tengo algo por aquí con respecto a eso. Las convicciones no surgen ni se construyen solas. Son principios y valores que determinan conductas y decisiones como resultado de un proceso de formación, el cual se inicia por lo regular en el seno del hogar, en el seno de la familia, en este caso en el seno de la iglesia,
y va cobrando forma con el tiempo a partir de las ideas, la razón y enseñanzas que recibimos de la experiencia de nuestra relación con otras personas, ya sea en la escuela, en la comunidad, en el centro de trabajo o en la experiencia diaria. Las convicciones nos empujan, definen e incitan a actuar en todo lo que es cotidiano. Dos cosas de esta determinación. Esto comienza a partir de las ideas y enseñanzas, que tiene que ver con la razón, y tiene que ver con que es a partir de las experiencias, las emociones. Ahí se hace como una amalgama de tal manera, ¿no es cierto?, que pareciera que está lista, pero no. Le faltan las convicciones. Y en las convicciones yo quisiera, hoy día me encontré con el Salmo 23, muy conocido por todos nosotros, pero que me dio la pauta bíblica y escritural para hablarles acerca de esto. El Salmo 23 es un salmo de David, un rey, que antes fue un pastor, que antes fue un niño, que hizo, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor, por supuesto, un hecho sorprendente, cual fue, ¿no es cierto?, la victoria sobre el gigante Goliat. Este David escribió muchos salmos, y uno de sus salmos muy preferido por nosotros es el Salmo número 23, que con toda seguridad muchos de ustedes lo saben de memoria. Ahora bien, ¿qué es lo que dice este Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es un hombre de convicciones. Este es un hombre, ¿no es cierto?, que se forjó tanto en la experiencia personal con Dios, muchos salmos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con eso, y se formó también en la razón, en el discurrir acerca del Señor. Mediante sacerdote, mediante profeta, no sé, pero él entendió las cosas. Y escribe este salmo con esta particularidad, que va más allá de la razón y que va más allá de las emociones. Y lo primero que él dice es lo siguiente: Jehová es mi pastor. Dios es Dios. Pero la gracia de todo esto es que usted diga, de que yo diga, de que todos nosotros digamos que Él es mi Dios, es mío, me pertenece. No como posesión adquirida, sino porque debiendo ser el Dios de todos, no es el Dios de todos. Es el Dios de algunos que han creído en Él. Y dentro de aquellos que han creído en Él, estoy yo. Por lo tanto, Él es mi Dios y puedo contar con Él. Convicción. Segundo, me hará descansar. ¿Está cansado? No se preocupe, él no se preocupa. ¿Qué personaje más cansado que David? Tenemos ahí Primera de Reyes, Primera de Samuel, Crónicas, donde habla, ¿no es cierto?, de lo mucho que hacía David. Pero David sabía que cuando iba a la presencia de Dios, descansaba. Y yo lo sé, y usted lo sé, y debiéramos saberlo, que en nosotros está la convicción de que cada vez que nos acerquemos a Dios, Él nos hará descansar. ¿Por qué? No tan solo porque se lo pedimos, sino que porque también Él se da cuenta de cuán cansado, cuán atribulado, cuán
cuán difícil ha sido la prueba, el bailar con la fe, la dificultad, en los problemas presentes, Él nos hace descansar. También me pastorea. Para el norte hay una frase, una palabrita muy común que dice apapáchame. ¿Qué significa el apapáchame? Que esté cuidándome, que me esté protegiendo. Y Dios nos apapacha. En este caso, como dice David, nos pastorea. Es decir, el pastoreo tiene que ver con darle de comer, con darnos aliento, con darnos vida, con estar protegiéndonos, con estar cuidando. Un pastor, no un asalariado, ¿no es cierto?, entra por la puerta, como dice la palabra de Dios. Y Dios está en nosotros de tal manera que está constantemente pastoreándonos, constantemente llevándonos a resguardo, a seguridad, a confianza, porque Él es nuestro pastor. La expresión del Salmo dice, confortará mi alma. ¿Qué es el alma? La mente. Esta mente, ¿no es cierto?, que cuando está lejos de Dios discurre cualquier cosa, se le ocurren las cosas más increíbles y comúnmente para hacer mal. Él dice, el salmista dice que Dios va a confortar mi alma. Es decir, va a confortar mi mente, mi espíritu, mi sentir, mi pensar. Él guía, Él nos pone el freno o nos pone la velocidad en el momento necesario. El confort tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros. Después dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué nos decían las mamás cuando éramos chicos? Mira con quién andas y te diré quién eres. ¡Uy! Y nosotros tratamos de juntarnos con los que la mamá nos diera cuenta que eran tan malos o más malos que nosotros mismos. Pero la Escritura dice, con respecto al salmista, con esto de la convicción, porque tiene un Dios que es de Él, lo reitero, mi Dios. La palabra dice, ¿no es cierto?, que Él me guiará por sendas de justicia. No vamos a andar por otros caminos. No nos vamos a perder en el camino. No nos vamos a escoger. Cuando vengan dos caminos sabemos cuál tomar. El camino de la justicia, el camino de Cristo, el camino del Señor, el camino que nos lleva a la vida eterna, el camino que produce bendición y no maldición para nosotros. Los caminos de justicia tienen que ver con los caminos que tienen que ver con el Señor. Aunque ande en valle de sombras, no temeré. ¿Quién no ha andado en valle de sombras? Como dice una popular canción, que levante la mano el que no ha andado en valle de sombras. Muchos, todos hemos andado en valle de sombras. ¿Y cómo salimos de una crisis económica? Muchos salen yendo al banco y pidiendo un préstamo. ¿Cómo sale de una crisis amorosa? Dicen que un clavo saca otro clavo. ¿Cómo salimos, ¿no es cierto?, de un conflicto familiar? Muchos salen haciendo otras familias. Y nos equivocamos. Pero Él dice, Él está con nosotros en esos valles de sombra y de muerte. Específicamente lo dice el lugar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ha chuteado alguna vez usted piedra? Término chileno. Andáis chuteando piedra. Porque las cosas no están bien. Andamos como amargados, andamos como oprimidos, andamos como apesumbrados por todo lo mal de este valle de sombra de muerte. Pero el cristiano no. El que tiene la convicción, no tan solo el conocimiento, no tan solo la experiencia, sino que ambas han desembocado en una masa indisoluble, en lo que se llaman convicciones, uno anda confiado. No chutea piedras. ¿Por qué no chutea piedras? Porque Él nos infunde
aliento, porque Él está con nosotros, porque Él está aún preparándonos mesas en medio de esos mismos angustiadores que a lo mejor nos tienen en estos percances complicados, en aquellos que mintieron, en aquellos que han engañado, en aquellos que se han levantado contra nosotros muchas veces. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Yo estoy contigo. No temas. Y cuando el Señor decía, estaré todos los días, Él está todos los días. Es una convicción, no es un creer solamente. No es solamente una cuestión de emoción, no solamente una cuestión de mente. Es un creer. Él está conmigo. En todo tiempo. Llueva, truene, sol, sombra, lluvia, sol. Él está conmigo. Todos los días. Palabra de Dios que viene a nosotros, palabra de Dios que nos provocan convicciones. Y no, el llanto estará conmigo, parece que Dios me ha abandonado, parece que Dios no me responde. ¿Has escuchado eso alguna vez en la vida? Yo lo he escuchado varias veces. Gente que lo único que hace, ¿no es cierto?, es dudar de lo que Dios ya se ha comprometido a hacer con nosotros. Ungidos con el aceite divino. Me unges con aceite. En ese tiempo, la unción con aceite no era una unción de tipo religioso, solamente era para los sacerdotes de la tribu de Leví. No, pero el ungimiento para aceite era un refrescar, era un limpiar, era un ponerse a tono, era como echarse perfume, como estar, ¿no es cierto? Ya, vamos, adelante. En ese tiempo no existía el pez, pero vamos, ¿no es cierto? Nos dice el Señor, y Él, ¿no es cierto?, nos unge con un aceite divino, me unge con aceite. Después dice, mi copa está rebosando. ¡Wow! Mi copa está rebosando. Me recuerdo de una película. Y en la película, parece que se llamaba El brillo de sus ojos. Una película que ganó un premio Oscar, que es muy importante. Y le preguntan al tipo, ¡hola! Ricardo, él se llama Ricardo en la vida real, el actor. Y dice, hola Ricardo, ¿cómo estás? Y él contesta algo que a mí cuando lo escuché me llamó la atención. Él dijo, sí, dijo, estoy cansado de ser feliz. Por supuesto era una trama, una película. Pero ¿sabe qué? Conversé poco rato atrás con un amigo por teléfono y me decía, ¿cómo está? Dios es bueno conmigo, le decía Antonio. Dios es bueno conmigo. Dios no se ha cansado de hacerme bien todos los días de mi vida, aunque no lo merezco, aunque estoy al debe. Sin embargo, Él es más que yo, es más poderoso que yo, es más fiel que yo, es más responsable que yo. Y me mantiene bien. Mi copa está rebosando. Quiero que copa rebosando. Llenito. No se derrama así para que se pierda. No, llenito. No hay posibilidad de ponerle nada más adentro. ¿Qué si en Él estamos completos? Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. En Él estamos completos. Ya no necesitamos nada. Es decir, cuando Dios entra a la vida del hombre, entra a la vida del ser humano, ¿sabe qué? Se produce tal plenitud que la copa, que el vaso, que esto que contiene todo lo bueno está absolutamente rebasado o rebosado, o lo que usted quiera, o lleno por la presencia del Dios nuestro. Y esta parte me gustó mucho también, ¿eh? Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es como si Dios anduviera detrás nuestro. Es como si Dios anduviera, ¿no es cierto?, mirando qué necesitamos, cuál es el auxilio, cuál es la necesidad que tenemos de Dios para darnos la bendición. Dios, el bien y la misericordia nos siguen todos los días. Tenga plata
o no tenga plata en el bolsillo. Porque a veces no tenemos plata, pero tenemos la despensa llena. Porque a veces no tenemos esto, pero tenemos otra cosa. Y a veces tan rebosantes estamos que tenemos de las dos. Dios, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré para siempre. Usted no está llamado a engrosar la fila de los cesantes evangélicos. Usted no está llamado a jugar en canchas de tierra. Nosotros no estamos llamados a ser los apartados, a ser los descarriados, a ser los primos. No estamos llamados a eso. Dios quiere un pueblo, Dios quiere unos hijos, Dios quiere una iglesia firme en sus convicciones, que venga lo que venga, que pase lo que pase, ahí con el Señor. Hace mucho tiempo atrás, algún tiempo atrás, conté esta historia en mi iglesia acerca de lo que era la fe. Y la fe estaba siendo enseñada en una iglesia que tenía un gran problema. Había sequía. Había sequía, el agua no caía, estaba un problema. Así que el pastor arengó a toda la gente y le dijo, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, para que Dios derrame de su poder y envíe el agua que nuestras vidas necesitan. Amén, 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 amén. Llegó la próxima reunión, a la cual se había orado, llegaron todos, pero solo uno, un muchacho chico, llegó con paraguas. Eso es fe. Saber que Dios le iba a responder. En esta hora, tenga el convencimiento que el gran Dios está con usted, está conmigo y está con nosotros, cualquiera sea nuestra circunstancia. Que el Señor les bendiga. Mi alma te bendice, Dios, porque eres tan bueno conmigo. Tu sangre fluye por mi ser y tu amor me ha llenado a mí. Mi Dios, si puedes, por favor, no sueltes tu mano de mi mano. Caminar contigo para mí es mejor que vivir. Es mejor que vivir. Mi corazón sabe que eres mi todo. Sencillamente, oh Dios, eres mi todo. Mi alma te bendice, oh Dios, porque eres tan bueno conmigo. Tu sangre fluye por mi ser y tu amor me ha
no sueltes tu mano de mi mano. Caminar contigo para mí es mejor que vivir. Es mejor que vivir. Mi corazón sabe que eres mi todo. Es mejor que vivir. Es mejor que vivir. Mi corazón sabe que eres mi todo. Sencillamente, oh Dios, eres mi todo. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y compartir los videos. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.